queridos sacerdotes, queridos diáconos, alumnos del seminario, religiosos y religiosas, fieles todos, también aquellos que nos siguen a través de la emisora diocesana Voces Rovirenses, Vox Dei, perdón. Yo soy la puerta de las ovejas. Nos encontramos hoy, queridos hermanos y hermanas, para vivir el jubileo de los sacerdotes, en el año santo de la misericordia. Hemos pasado materialmente por esta puerta santa que la Iglesia ha abierto en este templo para llegar espiritualmente a Cristo. La liturgia de la Santa Misa en esta fiesta del Santo Cura de Ars nos permite, a partir de la palabra de Dios, encontrar el camino y la enseñanza necesarias para fortalecer nuestra vida sacerdotal desde la palabra de Dios, que debe ser la luz de nuestros pasos. La figura y la vida de San Juan María Vianney la hemos repasado en nuestra reflexión y por ello no vuelvo sobre él en esta homilía. Quisiera en dos momentos presentar la reflexión siempre desde la palabra de Dios. Primero, sobre la lectura del profeta Jeremías. Mirad, llegan días, oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. Dios ofrece hoy su voluntad de establecer una alianza nueva con el pueblo de Israel y con la casa de Judá. Es un signo de la universalidad de Dios, del querer congregar y unir a todo el pueblo en una novedad de vida. Escuchamos cómo en esta parte del profeta, tal vez una de las partes centrales del texto, de todo el libro, que es llamado el libro de la consolación de Israel, el centro de la predicación del profeta, que quiere llevar a su pueblo nuevamente a Dios. Lo hace presentando dos temas que nos son puestos en esta celebración litúrgica: el tema de la alianza nueva y el tema de la ley escrita en el corazón del hombre que suscita la conversión. Este apartado del profeta quiere hablarnos del designio amoroso y universal de Dios. Es la salvación que se ofrece a todos los pueblos. El jubileo de la misericordia en este año santo quiere ponernos en la novedad de la presencia de Dios en la historia de los hombres, ofreciendo gracia, vida, ofreciendo que entremos en el tiempo de Dios y en su espacio. El número 3 del rostro de la misericordia, la bula con la cual es proclamada esta indulgencia. Este tiempo es un tiempo propicio para la Iglesia. En el número 21 de esta bula de convocación, el Papa entra en el tema de la alianza, de la relación particular de fidelidad que se debe establecer entre Dios y los hombres, entre Dios y su pueblo. Es el perdón y la misericordia que se unen sin límites para el hombre, también hoy. Dios es fiel y sigue hablando a todos, especialmente a los sacerdotes, a mí y a ustedes, queridos sacerdotes, en el tiempo y en la historia humanas. La alianza. Dios propone una alianza nueva. No será la alianza física como en el Sinaí, será ya una alianza espiritual, una alianza escrita en los corazones. El profeta
recrea en el relato la forma de cómo Dios condujo, cómo Dios acompañó y llevó por el desierto a los hijos de Israel, al sacarlos de la opresión del pecado y del mal bajo los faraones. Para nosotros hoy, esta figura tiene un profundo significado espiritual. En el Año Santo podríamos describir elementos de esta primera parte que nos hacen entrar profundamente en el plan de Dios: la alianza, la compañía de Dios y la fidelidad de Dios. Dios es fiel a su alianza. La palabra de Dios es dirigida a su pueblo. Alianza que significa fidelidad, que significa acompañamiento permanente de Dios para con su pueblo. Dios es fiel a su promesa y actúa en la historia de los hombres, en cada una de nuestras historias personales. Dios nos acompaña, Él nos lleva de su mano, mano amorosa, para que podamos encontrar siempre la ruta y el camino en medio del desierto. Es allí, en este desierto del mundo de hoy, en que tenemos que ser sacerdotes. Dios es fiel, Dios permanece con nosotros, pese al pecado, pese al mal del hombre, pese a la soledad y lejanía de ese proyecto de Dios. Él quiere ser fiel a nosotros. Esta es la primera parte de la enseñanza de Jeremías. La segunda parte es una invitación precisa a reconocer que Dios grabará físicamente su ley en nuestro corazón. Elementos de gran simbología, de gran calidad, que entran y nos hacen entrar a nosotros, queridos sacerdotes, en el plan amoroso de Dios. Elementos que nos hacen entrar en el plan amoroso de Dios. El Señor ofrece un nuevo camino, un cambio radical en su alianza y en su amor. Pondré mi ley en su pecho, escribiré mi ley en su corazón. Es una relación material, física, personal, establecida entre Dios y su pueblo. La ley acompañaba al pueblo de Dios físicamente en el arca de la alianza. Esos mandamientos puestos en el arca mostraban la presencia de Dios, una presencia física, externa. Ahora el Señor promete que su ley no será algo externo, físico, sino que esa alianza será escrita, puesta en el pecho de cada israelita, escrita en nuestros corazones. Para nosotros sacerdotes, discúlpenme los fieles, somos el centro de esta celebración hoy. Para nosotros los sacerdotes, para los diáconos y digámoslo también para los aspirantes al sacerdocio, escribir la ley de Dios en el corazón es bien particular. Es una invitación a reconocer la Escritura Santa, a reconocer el prodigio, el plan de Dios, su voluntad en nuestra vida. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Repetíamos en el Salmo 50 cómo el designio y el plan de Dios es que cada uno camine en la santa voluntad de Dios y que se renueve fuertemente, que se renueve totalmente nuestra condición. Para nosotros, esta llamada es precisa, clara, resuena totalmente. Nos la repite el Papa Francisco.
Basta solamente que acojáis la llamada a la conversión y os sometáis a la justicia mientras la Iglesia os ofrece misericordia. Misericordia Vultus número 20. Tenemos que descubrir esa palabra escrita, marcada profundamente en nosotros por el bautismo y también por la gracia de la ordenación sacerdotal. Estamos marcados indeleblemente por la gracia, en el sacramento, en nuestras vidas. San Juan Pablo II, en su carta del Jueves Santo, en el año 1968, entró profundamente en el misterio del corazón sacerdotal, manifestado también como María, que tiene grabado el amor de Dios en su corazón. Concluye hoy el profeta diciéndonos: yo perdonaré vuestros crímenes y perdonaré vuestro pecado. El Señor perdonará nuestro mal, el Señor nos perdonará, y en este tiempo, en este año, nos ofrece el perdón, la misericordia, una forma concreta de servicio para los fieles, pero también que nosotros, sacerdotes, debemos vivir. Tiempo de gracia. Segundo, en torno al Evangelio. El Evangelio que tomamos hoy de Mateo está situado en Cesarea de Filipo. Es un lugar idílico, un lugar de reposo y meditación para los discípulos de Jesús. Es un lugar lleno de frescura, es un lugar lleno de verde, es un lugar donde casi por un asombro de la tierra surge el agua pura. El Salmo 23 nos dicen los exégetas que fue escrito en este lugar por la belleza, por la abundancia de las fuentes de agua que de esta montaña surgen. Allí Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? A ustedes y a mí parecería que se dirigiera también esta pregunta. Nos dice el evangelista: Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Podríamos acercarnos, queridos sacerdotes, a Jesús de muchas maneras, con muchos métodos, pero tenemos que acercarnos a Él con la fe, únicamente con la fe. Y nuestra vida sacerdotal no es una vida llena de caprichos, no es una vida de mi pensamiento, de mis decisiones, de mi forma de comprender, no. Es entrar en el misterio de Cristo y comprender la profundidad de su mensaje, de su propuesta de vida, redención y salvación. El Señor nos dirige a cada uno de nosotros, queridos hermanos, esta palabra: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Este interrogante se nos presenta en esta tarde y se nos presenta en nuestra vida sacerdotal. ¿Cómo responder? ¿Quién es Cristo para nosotros? ¿Le conocemos de verdad? ¿Le buscamos? ¿Le entendemos? ¿Escrutamos la Escritura para entender el contexto sacerdotal y la vida cristiana que nos debe fortalecer y dar el sentido de nuestra existencia? La respuesta de Pedro es una respuesta teológica que se convertirá en el secreto que el Señor impone. Tenemos un contacto diario con el Evangelio, tenemos un contacto diario con el Santísimo Sacramento. No perdamos, hermanos, esa dimensión divina de Cristo, del Maestro.
Pedro lo reconoce: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Nuestra vida, nuestra acción están a disposición del plan divino, de la relación con Cristo, que tiene que ser fundante y dar el sentido a nuestra vida y a las acciones de la existencia. Jesús es camino, verdad y vida. Él lo enseña en el Evangelio de San Juan. Ese es nuestro camino sacerdotal, queridos padres, queridos diáconos. Nuestro proyecto personal de vida tiene que estar íntimamente unido a Él. Jesús es la verdad. Él da sentido a la existencia. Jesús, cuando le conocemos, le amamos y le vivimos, siembra la verdad en nuestra vida. Decisiones y preguntas obtienen en Él la respuesta. Una respuesta firme, clara, precisa, que aleja de nosotros la duda y la desesperanza y arranca de la vida sacerdotal las dobleces, los errores. Cristo es la vida, es la esperanza, es la certeza de que la muerte no vive más y que de la debilidad de nuestra condición corporal nacerá la fragilidad de la vida humana. El diálogo que sigue en el texto entre el Señor y Pedro es bien particular. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no te derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Aplicación precisa en este día, en la indulgencia que lucramos. La iglesia desata, la iglesia perdona en esta puerta santa y nos hace entrar en el tiempo de Dios. Esta puerta es Cristo, el Señor. Simbólicamente hemos entrado en Él y debemos permanecer. Permítanme citar al beato Pablo VI en su discurso en la inauguración de la segunda sesión del Concilio Vaticano II el 29 de septiembre de 1963. Cristo nuestro principio, Cristo nuestra vida y nuestro guía, Cristo nuestra esperanza y nuestro término. Para nosotros esto es Cristo. Y continúa el Papa: relación múltiple y única, firme y estimulante, misteriosa y clarísima, que nos aprecia y nos hace dichosos, entre nosotros y Jesús bendito, entre esta santa viva iglesia que somos nosotros y Cristo, del cual venimos y al cual vamos. Que ninguna otra verdad atraiga nuestros ánimos fuera de las palabras del Señor, único Maestro. Que Cristo sea nuestra única aspiración y nos anime a serle absolutamente fieles. Queridos padres y queridos fieles, que aspiremos a querer y amar, a seguir a Cristo en nuestras vidas. Es una vocación que hemos recibido y que tiene que ser fortalecida en la lectura de su palabra, en la reflexión y en la vivencia del Evangelio. No aspiremos a otra cosa más que a servirle y amarle. Vivamos en la fidelidad. Segundo, el Papa Beato Pablo VI nos invitaba a la fidelidad, a releer y meditar profundamente esas opciones sacerdotales. De este día surge la esperanza sacerdotal, la tensión de ese servicio amoroso, generoso al Señor. Nuestra vida es una peregrinación espiritual en momentos
en comunidades muy distintas, en los cuales nosotros, en verdad y justicia, vivamos esa expresión de nuestra fe sacerdotal. Pidamos en esta tarde a la Santísima Virgen María, ella que permanece fiel, Nuestra Señora de Cúcuta, que nos muestre el camino, que nos muestre a Cristo, que lleve en sus manos y nos haga adorarle, amarle y servirle con generosidad. Que San José, nuestro celeste patrono, nos proteja, nos brinde todo lo necesario para la evangelización y nos haga copiar la santidad de su vida. Amén. Alabado sea Jesucristo.